En el mundo moderno se aburre quien quiere. Siempre hay noticias insólitas que preocupan a la sociedad más que cuando acontecen conflictos trascendentales como los bélicos, los políticos o los religiosos. Sin embargo, es útil aprovechar tales noticias para analizar el fenómeno cultural que subyace en cada nuevo reboot que enamora a los progresistas, pero, como ya todos sabremos, se sumará finalmente a la lista de producciones que el feminismo arruinó. Uno de los proyectos más comentados en el último tiempo fue el live action de Las Chicas Superpoderosas, serie que se anunció a finales de agosto de 2020. Se trata de uno de los programas de animación más populares y favoritos de multitudes en la década de los 90. Si bien las dudas no dejaban de llegar, The CW ordenó hacer el primer episodio piloto, el cual ya está finalizado y aparentemente no tiene un buen resultado. Según ha trascendido, el canal dio a conocer en una conferencia de prensa que el episodio piloto tiene tonos demasiado cursis y no es tan arraigado a la realidad como los empresarios desean. Por estas razones, se está revisando la idea y volviendo a grabar. Es decir, una serie que comenzó siendo para niños ahora quiere que represente problemas de adultos. Es como si necesitaran corromper todo lo que hace la inocencia con tal de sostener ciertas agendas. Para entender el motivo de la presente reflexión, uno debe realizar un poco de memoria. Las Chicas Superpoderosas fue una serie estadounidense creada por Craig McCrane y que se emitió en Cartoon Network. Sus historias se centraron en Bombón, Burbuja y Bellota, tres niñas de edad preescolar que poseían superpoderes y combatían el crimen en la ficticia ciudad de Townsville. Vivían con su creador, el profesor Utonium, y tras desempeñarse como defensoras, regresaban a sus ocupaciones como infantes normales. Todo se puede resumir en salvando el mundo antes de la hora de dormir. La historia es más que llamativa si consideramos que el profesor Utonium obtuvo a las chicas superpoderosas en su intento de concebir a la niña perfecta con una mezcla de azúcar, especias y todo lo bonito. Esto ya remite a la idea filosófica transhumanista en que la mera razón del hombre es capaz de crear vida nueva de manera independiente del curso natural de las cosas y sustituir la esencia humana. Si deseas que realice un video analizando qué es el transhumanismo, por favor, hacémelo saber en los comentarios. Un detalle no menor es que, valga la redundancia, carecen de detalles como dedos, nariz, orejas y cuello. El creador prefería que esta imagen más bien simbolizara a los niños reales sin llegar a serlo, tal como Mickey Mouse no luce como un ratón pero representa a uno. Algo muy distinto a los live action que, lejos de enfatizar en los argumentos de fondo, terminan haciendo hincapié en la inclusión de alguna minoría para que el mundo diga: miren qué empresa tan progresista, está rompiendo los paradigmas conservadores y despertando conciencia social desde el capitalismo. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria, soy intelectual. Muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! Tal como se observa, ciertamente el live action prioriza más la propaganda progresista como se viene viendo en los últimos tiempos antes que los argumentos y símbolos reales de cualquier serie animada. Otro dato importante es que la falta de definición en sus cuerpos las vuelve diferente a los superhéroes convencionales. Se puede apreciar una suerte de indefensión propia de las niñas, pero esto es algo muy curioso, porque la propia serie ya muestra que una niña puede ser capaz de superar a sus monstruos sin necesidad de caer en los grotescos estereotipos del feminismo. Es como si a una femiprogre le diera taquicardia al ver una niña siendo niña o a un niño siendo niño. Castración selectiva. Porque a nosotros nos cortan el clítoris y no pasa nada. Pero si tú le cortas los huesos a los niños nada más nacer, no solo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas que no le van a dar fuerza física. Y yo tengo mi idea de otro mundo. Para explicar, se llamará matria. Siguiendo con este análisis, se puede apreciar que Bom Bom era la líder autoproclamada del equipo, admiradora de los roles femeninos en la sociedad. Esto se demuestra al ver que su color característico es el rosa y el ingrediente predominante de su personalidad es todo lo bonito. Burbuja es la rubia con colitas, es la más suave y dulce, dada que su virtud principal es el buen humor y la afinidad con la naturaleza. Algo parecido a los pañuelos celestes, que les sienta bien reconocer que naturalmente hay vida en la concepción y suelen ser personas de bien. El ingrediente que define la personalidad de Burbuja es el azúcar. Finalmente, la tercera integrante y no menos importante es Bellota,
que es la más ruda del trío y quien toma decisiones espontáneas. El ingrediente de su personalidad son las especies, y ella es representada por el color verde. No voy a decir que las más parecidas a las militantes del feminismo, porque si bien Bellota es odiosa y usa el mismo color de tales pañuelos, ella no es una mala persona. Sí tiene como un dato característico que es la única chica superpoderosa que no posee una habilidad única, tal como se ve en el episodio Nothing Special. F por Bellota. Lo que queda claro luego de ver esto es por qué a las feministas les molesta tanto que una serie muestre lo que naturalmente ocurre con la inmensa mayoría de mujeres que aprecian su feminidad y no desean vivir bajo el yugo de una minoría resentida por sus propios traumas que creen que a partir de un color están reivindicando las asimetrías sociales. El live action, que quiere ser una continuación de aquella serie, promueve captar un público que creció viendo las historias viejas, pero que también permite atrapar a nuevos espectadores, siendo una suerte de apto para todo público en su sentido más literal. No es la primera vez que aparece esta idea de querer imponer contenido adulto rompiendo la inocencia y simpleza de lo que uno recuerda. Hace mucho que el contenido infantil ha dejado de ser para un público infantil. Por ejemplo, si uno recuerda, hubo un tweet el 14 de diciembre de 2020 donde Cartoon Network publicó un cómic para enseñar a los niños sobre los pronombres de las personas y cómo tratar a las personas que exteriorizan las más diversas orientaciones sexuales. Esto pone en manifiesto lo lejos que están las cadenas infantiles de ser neutras políticamente como fue en tiempo antaño. Incluso se ha visto cómo las cadenas distribuidoras, hasta el contenido propio que genera cada televisora, marcan una tendencia ideológica en favor de las agendas del progresismo internacional. Esto debiera obligar a replantearse el contenido de ciertos productos. Nadie negaría que desde Dragon Ball hasta la emblemática serie de Spider-Man en los 90, se marcaban en el niño un conjunto de valores muy particulares. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Sin embargo, difícilmente se podría decir que tales series intentaban formar a los niños para adherir al pensamiento del Partido Demócrata o del Partido Republicano, aunque a mí no me queda duda de que Goku hubiese votado por Donald Trump. En la tierna infancia, la mente está receptando en forma virgen cualquier tipo de información proveniente del exterior, y si se suma el estado de completa pasividad propio de un televidente, se convierte en caldo de cultivo para que cualquier ideología encuentre en la televisora infantil un arma política. Se ha dejado atrás el relato de historias con moralejas como pudo haber sido en su momento Winnie Pooh, Los Centuriones, Los Super Amigos o el amado Chavo el Ocho. Hoy se opta por producir propaganda animada donde la idea progresista antecede a cualquier enseñanza de verdad y de vida. Desde hace tiempo que la farándula está hegemonizada por el progresismo internacional. Sin embargo, la bastarda izquierda, lejos de establecer una pelea entre adultos, se ha escudado en la utilización de niños como botín político. Véase cómo se pasó de programas como Alf, El Zorro, Los Supercampeones, a producirse series como Steven Universe, catalogada como la caricatura más progresista de la televisión en términos de representación queer, es decir, aparece una fusión de personajes femeninos enamorados, amor intergeneracional, niños transvestidos, personas no binarias. ¡Un momento! ¿Es que solo tiene a hombres ahí adentro? ¡Sí! ¡4 hombres! ¡Y estoy dispuesto a cargármelos a todos! No, si eso da igual. El problema es que está usted incumpliendo la ley de igualdad. Tiene que tener el mismo número de hombres y mujeres retenidos. ¿Eh? Pues eso, que son las leyes. Venga, deme 2 de los hombres y le daré 2 mujeres. Tal como se puede ver, no se busca con este video que se censure alguna cadena televisiva o la promoción de contenidos insípidos, sino que estamos buscando justamente que los padres reflexionen sobre qué contenido han dejado que se introduzca en sus hijos. Se suele hablar del adoctrinamiento estatal, pero siempre se ha descuidado que a veces el mayor daño proviene del consumo privado. A esto debería sumarse otra noticia, pero la misma ya fue desarrollada en su momento en mi canal secundario de noticias, por lo que te invito a leer la descripción del video para informarte más al respecto y allí encontrar el link. En este punto uno debería pensar por qué el progresismo insiste en corromper el contenido para los niños. Si bien es cierto que el adoctrinamiento en infantes genera una masa de ciudadanos que el día de mañana acatará cualquier medida sin cuestionarse demasiado si es legítimo o moral, también es que por detrás hay todo un proceso cultural que compele a que la sociedad se infantilice. Las sociedades día tras día envejecen, y como todo cuerpo humano,
su desenlace es inevitable. Quizás algunos imperios tarden más en reducirse o quizás algunas comunidades pervivan adaptándose a los nuevos tiempos. En efecto, la verdad es eterna, pero las creaciones del hombre son finitas acorde a la propia imperfección humana. Sin embargo, es irónico de que la sociedad occidental acumula siglos en su espalda, pero su madurez se encuentra en constante regresión. Para entender este punto, uno tiene que ser consciente de que no todo mal es exclusiva responsabilidad de agentes externos que buscan adoctrinar menores. Esto es así porque si hay una sociedad que demanda los contenidos más corrompidos, también habrá un mercado que, atento a esto, decide ofrecer aquello que satisface a los agentes de consumo. La actual sociedad se encuentra en decadencia en parte gracias a las elecciones que realizan sus propios integrantes. La falta de cohesión e integración en la vida comunitaria, entiéndase que aquí sale el lado más conservador de uno cuando se habla de religión, familia, patria. Dicen que somos la derecha. No, estoy más a la derecha si se les canta los huevos. Póngame donde se les canta las pelotas. Diluye los vínculos humanos que protegen al individuo de amenazas foráneas. Disolver el compromiso futuro implica que solo trasciende lo que se vive en el presente, descartando en consecuencia la necesidad de proyectar una comunidad estable capaz de educar en valores a las próximas generaciones. Es innegable que existe un intento de desmantelar la herencia cultural de cada comunidad a causa de la presión que ejercen los grupos culturales colectivistas. Ello responde a que hay una idea totalizadora de querer imponer un proyecto político que encuentra su freno en los núcleos familiares, religiosos y patrióticos que resisten dicha invasión. Pero no se sigue de allí que todo acto en desmedro de los lazos afectivos y protectores de la persona responden a una ideología marxista. En no pocas oportunidades, bajo diversas excusas, se ha relegado voluntariamente la potestad educativas en valores de agentes totalmente corrompidos, ya sea o un docente adoctrinado en agendas de género, o ya sea incluso en una producción audiovisual privada trayendo contenido no aptos para menores a sus plataformas infantiles. Solo cuando las personas comprendan dónde se halla la libertad realmente es que la sociedad abrazará lo que es bueno, bello y cierto, y lo demás vendrá por añadidura. Mucha gente, en forma legítima, se alarma al ver la hipersexualización en los menores, mas obvian que los adultos están infantilizados. Emulando una suerte de pandemia con el síndrome de Peter Pan, las sociedades actuales están embarcadas en un eterno presente donde se destruye, a veces en forma violenta y a veces en forma simbólica, el pasado y se aniquila a su vez toda noción de sacrificio que implique reconocer que hay un futuro venidero. Por eso es tan común ver las reinterpretaciones progresistas de éxitos que marcaron una generación, tal como sucedió, por ejemplo, con el relanzamiento de los cazafantasmas. Es que detrás de la deconstrucción está la idea de borrar ese pasado que a uno lo nutre de recuerdos e identidad para convertirse en alguien políticamente correcto. En este sentido, el árbol sin raíz y sin frutos es idéntico al individuo atomizado que rompió las cadenas del compromiso intergeneracional del que tanto abogó Edmund Burke. Debe entenderse que lo que se dirá a continuación entonces no es una crítica a nadie en particular, sino un análisis respecto a cómo el propio adulto demanda ser un niño y las consecuencias que ello genera. Si el mercado ofrece un relanzamiento de series infantiles con contenido no apto para niños, es porque hay una demanda de personas que se niega a crecer y dejar los recuerdos en su debido lugar, mezclando lo adulto con lo infantil y generándose una masa amorfa donde ya no solo no hay distinción entre los géneros, tampoco hay distinción entre las edades. El adulto, que en el siglo pasado veía comedias, dramas amorosos o películas de suspenso, hoy sigue viendo dibujos animados y sigue tratando de volver hacia ese pasado de su tierna infancia. El adulto del siglo XXI se viste con las mismas ropas que usan sus hijos o sus sobrinos, las mismas zapatillas de colores, los mismos pantalones, gorras. También comparte sus lecturas en tanto que son novelas infantiles como son cómics. Este adulto no solo sigue comprando juguetes, sino que usa los mismos con los que se entretiene su hijo. Además,
se divierte con pasatiempos tan inútiles e infantiles como es grabarse haciendo tonterías en TikTok. Yo soy de Alberto y de Cristina. Gorila, chao, gorila, chao, gorila, chao, chao, chao. Yo soy de Alberto y de Cristina. Por un proyecto nacional y popular. Gorila, chao. Se adhiere a esa moda de cigarrillos sin nicotina, el café con cuanto color se encuentre, la cerveza sin alcohol, el estreno un sábado a la noche. Es que lo real redunda en marcar nuevamente que tanto el mercado como el Estado necesitan crear adultos infantilizados, porque por definición, un niño requiere de una figura madura que lo proteja y brinde seguridad. Es preciso entender que es sano tener un espacio de recreación y nostalgia, pero se vuelve muy imprudente dejar que esa figura paterna de responsabilidad la asuma un tercero. La libertad implica un uso responsable del libre albedrío. Difícilmente se puede hablar de que un niño es libre y por lo tanto responsable de sus actos. Si no, véase aquellos letreros tan sabios que suele haber en algún negocio. Si nene rompe, papá paga. Si una sociedad se asume como infantil, ¿quiénes creen que asumirán la responsabilidad paternalista?